Quizá muchos se acuerden de la señorita Zaira Arias Berrocal. Postuló en las últimas elecciones para ser congresista por el Partido Comunista Perú Libre y además es recordada por haber tenido un altercado con el periodista Beto Ortiz en su propio programa de televisión. Pues bien, Zaira, que es militante de un partido marxista-leninista, hizo algunos comentarios en su canal de YouTube acerca de la filosofía política del liberalismo y de alguna de sus vertientes, por lo que considero hacer algunas aclaraciones y precisiones, ya que Zaira hierra en muchos aspectos. En primer lugar, Zaira, cuando se pronuncia acerca de la filosofía política del liberalismo, lo hace mezclándolo con el anarcocapitalismo para luego concluir que ambos simplemente son neoliberalismo. Bueno, es descabellado, ¿no? Lo que pasa es que esta corriente anarcocapitalista o liberalismo moderno, no sé cómo le llaman, que no es otra cosa que el trasfondo, que son neoliberales, que son... A este respecto, es importante aclarar que el liberalismo, como lo señala el doctor Juan Ramón Rayo en su libro Liberalismo, es una corriente de pensamiento que reflexiona acerca del orden político en una sociedad, en una comunidad, tomando como punto de partida al individuo, que es el sujeto moral del liberalismo, no la sociedad, no la colectividad. Ahora, el anarcocapitalismo, que es una vertiente del liberalismo, simplemente considera que ese orden político puede ser suministrado, proveído de manera privada a través de las comunidades políticas voluntarias, no a través del Estado, que es un ente coactivo y violento. Por lo tanto, ambas corrientes pertenecen al mismo pensamiento liberal, porque promueven el mismo marco de derechos individuales igualitarios para todos los seres humanos y reconocen que el Estado, ya que existe, tiene que estar limitado justamente por la existencia de esos derechos. En cuanto al neoliberalismo, bueno, se sabe perfectamente que se utiliza para caricaturizar al liberalismo. Es un término peyorativo, o bien se utiliza para esconder la ignorancia que se tiene acerca de esa filosofía política. En otra parte del video, Zaira toca el tema de las libertades positivas y negativas y desarrolla unos conceptos bien particulares. Mientras la libertad negativa es yo hago lo que puedo porque puedo, la libertad positiva es un nivel superior de conciencia. O sea, yo puedo hacer las cosas, pero siempre y cuando no choque con la libertad de terceros, de otras personas. Para comenzar, el liberalismo no es que está en contra de las libertades positivas que se traducen en derechos, pero hay que tomar en cuenta que para el liberalismo los derechos individuales son esencialmente negativos. Es decir, cada individuo puede reclamarle al resto que se abstenga de hacer algo en su contra. Tal como lo señala el doctor Juan Ramón Rayo, por libertad cabe entender el derecho negativo de cada individuo a que el resto se abstenga de interferir violentamente en sus planes de acción, salvaguardando así sus propios proyectos vitales. Entonces, un orden político liberal individualista sí es compatible con los derechos positivos, siempre y cuando tengan su origen en la libertad contractual, en la autonomía contractual, es decir, en el derecho que tiene cualquier persona de obligarse voluntariamente a hacer algo en favor de otra persona. Lo que sí rechaza el liberalismo es esa clase de derechos positivos creados e impuestos por el Estado, lo que implica que algunos individuos se encuentren obligados por el Estado a llevar a cabo algunas acciones en favor de otras personas. Por eso el liberalismo rechaza la proliferación de derechos positivos que se encuentran en las constituciones políticas. Luego, en otro fragmento del video, Zaira habla sobre el capitalismo de manera imprecisa e indefinida, creando así un hombre de paja para poder atacar a este sistema económico. Neoliberales, que son los nuevos capitalistas, que en realidad ellos defienden el lucro, ellos defienden el dinero por sobre las sociedades, ellos creen que el mercado se regula solo. Lamentablemente Zaira no acierta con ninguna definición sobre lo que es capitalismo, solamente esboza algunas vagas ideas de lo que para ella es ser capitalista o capitalismo. Este sistema no puede combatir la corrupción porque la corrupción es este sistema. Por lo tanto, en este punto corresponde aclarar que el capitalismo es un sistema social y económico en el que se respeta absolutamente los derechos individuales y los derechos de propiedad de cada persona. En una sociedad capitalista, todas las relaciones humanas son voluntarias. Por ende, en el Perú jamás ha existido un pleno sistema capitalista. Lo que existe en el Perú es un sistema económico tremendamente intervenido por el Estado. Y esa es la razón principal por la que prolifera la corrupción. Para los liberales, libertad significa no pagar impuestos y mandar su dinero a paraísos fiscales.
Zaira cree que por el hecho de que los liberales somos conscientes de que el Estado se apropia de lo ajeno de manera violenta a través de los impuestos para subsistir, cree que eso significa que nosotros relacionamos la libertad con no pagar impuestos. Una cosa es determinar filosóficamente que los impuestos son un robo, porque ostentan las dos características esenciales del saqueo, del pillaje, como lo son la apropiación de lo ajeno y el uso de la fuerza, de la violencia. Y otra cosa muy distinta es que los liberales no paguemos impuestos. Sí lo pagamos, pero somos conscientes de que somos esclavos tributarios. Porque la única libertad absurda que a ellos les interesa es el individualismo puro y duro. Lamentablemente, Zaira confunde libertad con individualismo. Lo que realmente preconiza el liberalismo es el individualismo político, que no debe confundirse con el atomismo social, porque es perfectamente compatible considerar al individuo como el centro de análisis moral dentro de una sociedad y a su vez reconocer que existen grupos colectivos que son importantes al momento de moldear la identidad del individuo. Simplemente, y tal como lo señala el doctor Juan Ramón Rayo, el orden político dentro de una sociedad debe evaluarse según sus repercusiones sobre el individuo y no sobre los grupos. Que los grupos, que los colectivos sean esenciales para el individuo no significa que los grupos sean moralmente más importantes que los individuos.